Darles la bienvenida a este nuevo conversatorio que hoy lleva por título Cuidados en el diabético con enfermedad renal. Primero que todo, queremos agradecer a la organización, a la Fundación Pro Salud Renal y al Centro de Nutrición Cardiorrenal que patrocina esta instancia. Esta es una instancia cuyo objetivo es entregar información valiosa para nuestros pacientes y sus familias para que podamos aclarar temas relacionados con el autocuidado en las diversas etapas de la enfermedad renal. Hoy nos acompañan dos invitados, el doctor Eduardo Lorca y la nutricionista renal Magdalena Huitaje. La dinámica será la siguiente: nuestros expositores darán a conocer sus charlas y finalmente tendremos un tiempo para poder responder las dudas de los asistentes. Les recomendamos dejar sus preguntas en el chat para que podamos leerlas al final de las presentaciones. También les recomendamos, por favor, dejar sus micrófonos apagados durante la exposición de nuestros invitados. Finalmente, vamos a poder tener un espacio para preguntas abiertas y para poder responder a las preguntas que van a ir dejando en el chat. Ahora daremos paso a nuestro primer expositor, al doctor Eduardo Lorca. Él es nefrólogo, director de la Fundación Pro Salud Renal y además académico asistente del Departamento de Salud Metropolitano Oriente de la Universidad de Chile. Por favor, doctor, denos paso a su presentación. Hoy el doctor nos hablará de los aspectos médicos del cuidado del paciente diabético con enfermedad renal. Ok, Natalie, gracias. ¿Se ve ahí bien? Se ve bien, doctor. Ok. Primero que nada, gracias a todos nuestros pacientes que están presentes en esta reunión. Esta reunión está hecha para ustedes, ¿ah? La idea es que vamos a hacer con Magdalena presentaciones cortas, ¿ah? Para que tengamos espacio para compartir con ustedes. Entonces, yo voy a hablar obviamente de los aspectos nefrológicos, médicos de la enfermedad renal. Primero que nada decirles que en Chile vean ustedes cómo va creciendo la enfermedad renal. A mano izquierda está los valores de pacientes en enfermedad renal etapa 4, 5 prediálisis y en terapia de reemplazo renal, en este color verde punteado acá, ¿no es cierto? Y vean ustedes cómo se proyecta que crezca la enfermedad renal crónica en los próximos años hasta el 2030. ¿Ah? O sea, hay un aumento de la enfermedad renal etapa 4 de un 41%, de etapa 5 prediálisis 38,5% y de terapia de reemplazo renal nada más y nada menos que de 48,5%. O sea, casi se va a doblar el número de pacientes y ahora acá abajo que tenemos 25.000 en diálisis, vamos a tener 43.000 en diálisis para el 2030, lo que significa, por ejemplo, que vamos a tener que doblar el número de centros de diálisis en Chile. Y además la masa, como ustedes ven acá arriba, de pacientes en etapa 4 va a aumentar significativamente, alrededor de 52.000 pacientes con enfermedad renal etapa 4 en Chile, que son pacientes que están en etapa prediálisis. Muchos de ellos van a requerir trasplante antes de la diálisis y muchos de ellos esperamos que no lleguen a diálisis, si Dios quiere, por las intervenciones que vamos a hacer. Y aquí dentro de este grupo, el grupo más importante son los diabéticos, dado que en Chile, entre diabetes 1, 6% de prevalencia y diabetes tipo 2, 33% de prevalencia, tenemos casi un 40% de nuestros pacientes que llegan a terapia de reemplazo renal son pacientes diabéticos. Esto tiene un impacto enorme para el país y para las personas. Vean ustedes en este trabajo, que es del año 2016, donde se ve los costos de las complicaciones de la diabetes en pacientes chilenos. Estos son datos nuestros, datos de Chile. Vean ustedes, pacientes con diabetes mellitus sin complicaciones al año cuestan $12.000. ¿Ah? Un número que para muchos de nosotros es un número enorme, ¿no es cierto? Porque el dólar tiene un peso grande en nuestra visión de lo que es el gasto económico. Vean ustedes en pacientes con diabetes y falla de tipo isquémica, enfermedad coronaria, infarto al miocardio, $9.116. Pacientes ya con un infarto hecho y derecho, $10.500. Y vean ustedes acá los diabéticos con enfermedad renal. Eso es lo que cuesta al año
un paciente renal diabético chileno? $97.000, o sea, son números enormes. Y vean ustedes acá a mano derecha, donde dice diferencia de quali, o sea, diferencia de cantidad de años, ¿no es cierto?, perdidos desde el diagnóstico hasta que el paciente, ¿no es cierto?, fallece, entre 4 y 6 años menos de vida, dependiendo de la complicación que tenga el paciente diabético. Por lo tanto, nuestro paciente diabético, antes de llegar a diálisis, es un paciente que tiene complicaciones muy importantes y que tiene un costo para el país, para él y su familia, enorme desde el punto de vista de recursos financieros. No todos los diabéticos son iguales. De la mitad, más de la mitad de los pacientes diabéticos de tipo 2 van a tener enfermedad renal crónica, que son los pacientes habituales que tenemos en nuestros consultorios, en nuestras consultas en centros privados, ¿no es cierto? Más de la mitad de los pacientes diabéticos tipo 2 van a tener enfermedad renal crónica, pero aquí yo les quiero contar de un concepto que no todos los enfermos renales son iguales diabéticos. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen pérdida de proteína, acá dice albuminuria, sin insuficiencia renal, más o menos el 34% de los pacientes diabéticos tienen esta condición. Esta es una condición que tiene bastante buen tratamiento, que tiene la posibilidad de regresión del daño renal, que tiene posibilidad de no avanzar hacia enfermedad renal crónica terminal, por ejemplo, pero hay un grupo acá de diabéticos arriba, en este color violeta, ¿no es cierto? Y aquí el medio, en este color naranja más oscuro, tenemos alrededor de un 20%, 22% de pacientes que tienen otra manera de ser, otro fenotipo, como llamamos los médicos, uno que es con insuficiencia renal, que no pierde proteína en la orina, ¿no es cierto? Este grupo es particularmente muy agresivo, progresa muy rápido a falla renal y lamentablemente se ha visto más frecuentemente en mujeres, ¿no es cierto?, gorditas, con su perímetro cintura aumentado, son gente de edad media, 40, 50 años. Lamentablemente este grupo son progresores rápidos, o sea, avanza rápido la enfermedad renal. Y por supuesto el grupo clásico de un 13% que tienen insuficiencia renal y albuminuria en este estudio, donde este grupo también es un grupo de alto riesgo para llegar a enfermedad renal. Entonces el concepto en esta diapositiva es decirle que más de la mitad de los pacientes diabéticos en Chile van a tener enfermedad renal crónica, pero que no son iguales los tipos de enfermedad renal crónica. Hay un porcentaje importante que va a tener una enfermedad que es tratable, que es recuperable, que puede regresar la falla renal, que pueden no llegar a diálisis, pero lamentablemente hay un 20% de los diabéticos que van a ser progresores, que van a avanzar su enfermedad renal y que tienen alta chance de tener complicaciones cardiovasculares, accidente cerebral, infarto, arritmia, insuficiencia cardíaca y lamentablemente muchos de ellos van a progresar y van a llegar a enfermedad renal etapa 5 avanzada y van a tener que requerir de diálisis para seguir viviendo. ¿Cómo podemos a estos pacientes, a estos tipos de enfermedad renal diabética tratar? Bueno, como ustedes ven aquí, tenemos que tratar todos sus factores de riesgo y tenemos que tener objetivos claros para prevenir la enfermedad renal y la enfermedad cardiovascular. La enfermedad renal y cardiovascular son hermanas, son los mismos factores de riesgo, son las mismas posibilidades de progresar hacia una enfermedad cardiovascular avanzada, accidente cerebrovascular, infarto, que hacia progresión de enfermedad renal. Y por lo tanto nos tenemos que hacer cargo con ustedes, con nuestros pacientes, de controlar mejor la glucosa. Ojalá tener el nivel de control de hemoglobina glicosilada bajo 7%. Obviamente en pacientes adultos mayores, pacientes frágiles, pacientes postrados, probablemente no vamos a poder llegar a ese grado de control y vamos a tener que ser un poquitito más laxo con la meta de control de diabetes, pero en la gran mayoría de los pacientes vamos a tener que llegar a menos de 7%. Otro elemento súper importante en nuestros pacientes diabéticos con enfermedad renal es tener bien controlada la presión arterial.
Ojalá en aquellos que tienen pérdida de proteína por la orina, ¿no es cierto?, tener una meta de presión arterial estricta, menor de 130, 80 milímetros de mercurio, y nosotros los médicos trabajar con el equipo de salud y con nuestros pacientes para obtener esa meta. En los pacientes que no tienen pérdida de proteína por la orina, el control de presión va a ser un poco más laxo y basta con tener la presión arterial menos de 140/90. Se sabe que los enalapriles, los losartanes son los mejores fármacos para controlar la pérdida de proteína y la presión arterial en nuestros pacientes diabéticos, y eso está muy establecido, está muy bien demostrado por estudios clínicos hechos en miles de enfermos, y es una condición de medicina basada en la evidencia, o sea, hay demostración suficiente como para poder decir fehacientemente yo delante de ustedes que debemos usar priles y sartanes, ¿no es cierto?, en nuestros pacientes diabéticos para mejor controlar su enfermedad desde el punto de vista de la presión arterial y de la pérdida de proteína. Y por último, siempre va a ser importante también que nuestros pacientes tengan controlados los lípidos, dado que los pacientes diabéticos tienen un perfil aterogénico de producir mayor daño vascular por placas de grasa y calcio, placas de ateroma. Entonces debemos utilizar tratamiento para disminuir el riesgo de eventos ateroscleróticos mayores, accidente cerebral o accidente coronario en nuestros pacientes renales. Y por supuesto, agregar todas aquellas cosas que ustedes conocen con respecto a dejar de fumar, actividad física, disminuir el consumo de sal, ¿no es cierto? Y tener una dieta lo más saludable posible. Acá les resumo, lamento esto está en inglés, esto es reciente, es de la guía de práctica clínica más importante del mundo, lo que se llama la KDIGO, que es donde se reúnen todos los nefrólogos del mundo para conversar y para establecer qué cosa le vamos a ofrecer a nuestros pacientes. Y en el año recién pasado, en medio de la pandemia, sale esta publicación donde viene la guía de práctica clínica para el manejo de los pacientes diabéticos. Y hay 3 puntos que quiero destacar. Acá arriba, en celeste, ¿no es cierto?, lo que corresponde a los cambios de estilo de vida que tienen que tener nuestros pacientes diabéticos para tener un mejor control de su enfermedad renal diabética. Y esto va, por un lado, de tener una ingesta proteica adecuada a la etapa de enfermedad renal, a el grado de función renal, por supuesto de tener el tabaco es especialmente dañino en nuestros pacientes diabéticos, dado que acelera mucho la enfermedad aterosclerótica vascular, acelerando la posibilidad de accidente cerebral trombótico, ¿no es cierto?, acelerando la posibilidad de una enfermedad coronaria o de una enfermedad arterial periférica con posibilidades de amputación, de lesiones graves en nuestras extremidades inferiores, y por supuesto la actividad física. Vean ustedes mínimo una actividad en intensidad moderada de al menos 150 minutos semanales, por lo menos, ¿no es cierto?, 1 hora, 3 veces, ojalá llegar a 5 horas a la semana. Y al lado izquierdo, en rojo, tener claro, ¿no es cierto?, que hay tratamientos que involucran un piso, una terapia basal, ¿no es cierto?, de nuestros pacientes para evitar la progresión de la enfermedad renal y la progresión de la enfermedad cardíaca, cardiovascular. Y eso significa, como decíamos, utilizar lo que ahora es del sistema renina-angiotensina, enalapriles, sartanes, ¿no es cierto?, que vayan a controlar la diabetes, la hipertensión y la pérdida de albúmina, hacer los cambios dietarios que corresponden para mantener buenos niveles de presión arterial, ¿no es cierto?, no tener retención de sal y agua y controlar la ingesta proteica y tener individualizado, como ven aquí, el rango de control metabólico de la diabetes entre los más jóvenes, ojalá llegar a menos de 6,5 de hemoglobina glicosilada, y en gente más adulta y más frágil, que está postrado, a lo mejor tener controles menores de 8 de hemoglobina glicosilada, o sea, un rango
que vamos a adaptar a la situación de cada paciente. Y como son pacientes diabéticos, tenemos que tener terapia contra la elevación del azúcar en nuestros pacientes, contra la hiperglicemia. Y esto ha cambiado en el mundo muy significativamente, dado que lo que dice la KDIGO del año 2020 para nuestros pacientes en el mundo es que debemos partir la terapia con metformina y con inhibidores del cotransporte sodio-glucosa, lo que se llama los ISGLT2. En Chile tenemos en este momento dos que son los más habituales, la empaglifosina y la dapaglifosina, y la gracia que tiene este tratamiento es que este tratamiento va a generar protección cardiovascular y renal. No solamente va a detener la progresión de la enfermedad renal, no solamente va a disminuir la pérdida de proteína, no solamente va a controlar la glicemia y va a mejorar el control metabólico y por lo tanto la hemoglobina glicosilada, sino que además va a generar protección cardiovascular y por lo tanto menos mortalidad cardiovascular y menos complicaciones cardiovasculares. Hay algunas cosas especiales, hay que tener cuidado con la metformina a medida que va avanzando la enfermedad renal y no debiera utilizarse cuando los pacientes tienen una función renal de menos de 30. Y los inhibidores SGLT2, hasta ahora ya sabemos que se pueden usar en forma segura hasta 20 ml minuto de función renal. Todo esto, todo este programa de tratamiento debe ser hecho con ustedes en un programa educativo basado en un equipo de salud que se haga cargo de ustedes, donde no solamente está, por supuesto, el médico nefrólogo, sino que está el médico de la atención primaria, las nutricionistas, las enfermeras, los químicos farmacéuticos y también debiéramos incorporar a kinesiólogos para que enseñen a nuestros pacientes kinesiología médica, o sea, ejercicios que vayan a generar protección cardiovascular y renal y control del peso en nuestros pacientes. Últimamente han aparecido varios fármacos más que ustedes van a ir escuchando, de los que más se habla últimamente fuera de los ISGLT2, ¿no es cierto?, como la empaglifosina y la dapaglifosina. Hay otros fármacos, los bloqueadores de una hormona que se llama la endotelina 1, el atrasentan, y el otro, los bloqueadores del receptor de mineralocorticoides. Algunos ya los han usado, hay pacientes míos aquí que han usado espironolactona y plenerona, y ahora salió este último, la finrenona. O sea, hay novedades de medicamentos que van a detener la enfermedad renal diabética, disminuyendo la pérdida de función renal y, como ustedes ven aquí, teniendo porcentajes importantes de reducción de la pérdida de proteína por el riñón. Así que ha sido este periodo de los últimos 6 años un gran periodo para nuestros pacientes renales diabéticos, porque han habido importantes avances en la terapia farmacológica de esta enfermedad y que está cambiando el futuro de nuestros pacientes renales diabéticos. Así que, para concluir mi presentación, la diabetes es una enfermedad prevalente en Chile, el 12,3% de la población, con incidencia en aumento, tanto en diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. Esta es una enfermedad crónica que tiende a progresar y en la que hay que actuar de manera precoz e intensa para prevenir las complicaciones a largo plazo, cardiovasculares, renales, retinales y neurológicas. El tratamiento de la diabetes y sus complicaciones debe ser multifactorial, como acabamos de ver, debe ser preventivo, mientras más temprano mejor, precoz, ¿no es cierto?, personalizado, hay que ajustarlo a cada paciente en su condición, su edad, su actividad, etcétera, y participativo, donde haya un diálogo con los pacientes, una decisión compartida de qué es lo que vamos a hacer, cuál es su futuro con estas terapias. Y los esquemas terapéuticos que enlentecen la pérdida de función renal, reducen la pérdida de proteína, también otorgan protección cardiovascular. Esos esquemas son los que deben ser indicados y prescritos a los pacientes diabéticos con enfermedad renal, y nosotros en la Sociedad Chilena de Nefrología estamos luchando porque se realicen estos cambios en las canastas G para nuestros pacientes renales diabéticos. Muchas gracias por la atención.
Dejo de compartir. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Ahora vamos a continuar con la siguiente charla, que estará a cargo de la nutricionista renal Magdalena Whittaker. Ella es una de las fundadoras del Centro de Nutrición Cardiorrenal. Y hoy Magdalena nos hablará de los aspectos nutricionales de los cuidados nutricionales del paciente diabético con enfermedad renal. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Vamos entonces, saludos a todos, un cariñoso abrazo. Vamos a hablar un poquito hoy día sobre entonces lo que nos comentaba Nati también, y a continuación de lo que nos comentaba el doctor. Para los que no me conocen, mi nombre es Magdalena Whittaker y soy nutricionista renal. En relación un poquito a lo que es la diabetes y la enfermedad renal crónica, tal cual como nos había comentado el doctor, tenemos que saber que la enfermedad renal va a estar relacionada con la diabetes, y esta nefropatía diabética que muchas veces ustedes han escuchado en su consulta con nefrólogo, también en las consultas con nosotras, es una de las principales causas de desarrollo de enfermedad renal en Chile. Por lo tanto, debido también como al aforo que hemos tenido hoy día, nos damos cuenta de que hay mucho paciente renal y mucho paciente diabético a la vez. Tenemos que saber también que el control glicémico, o sea, cómo yo maneje las glicemias en mi vida o en mi esquema de vida diaria, puede provocar que la enfermedad renal avance más rápidamente de lo esperado, y obviamente ese va a ser uno de los objetivos que nosotros también vamos a tener con ustedes en el control nutricional, a modo también de poder ir individualizando un poco la terapia nutricional en relación a cada paciente. Y además de las hemoglobinas glicosiladas que hablaba el doctor, que son este parámetro que finalmente nosotros vamos a ver en un examen de sangre, nosotros podemos también como paciente diabético monitorear nuestras glicemias de manera diaria, de manera semanal. Muchos de nosotros, a muchos de ustedes también les sugerimos que lleven un registro de estas glicemias, donde la glicemia en ayuno, o sea, la primera que yo me puedo tomar, por ejemplo, en el día, en la mañana, apenas yo me despierto sin haber tomado desayuno, tiene que ir en rangos de 80 a 130, y la glicemia en cualquier hora del día, considerando que sea 2 horas postprandial, o sea, 2 horas después de haber almorzado, tomado once, comido, etc., tiene que estar siempre menor a 180, y estos rangos me van a hablar también de cuán compensada va a estar mi diabetes. Ahora, el manejo nutricional sabemos entonces que va a depender y va a ser diferente de acuerdo a cada etapa de enfermedad renal crónica, y también diferente en cada paciente, ¿ya? Nunca nosotros nos vamos a guiar por la recomendación nutricional o lo que vamos a ver en internet, porque generalmente esas recomendaciones van a ser súper genéricas y súper generales para los pacientes. Nosotros lo que tenemos que procurar es obviamente tratar de individualizar nuestra terapia lo más posible, y obviamente tenemos que tener ojo también que a medida de que avanza la enfermedad renal, vamos a estar atentos siempre a la evolución de la enfermedad, tanto de la diabetes como de la enfermedad renal, y a posibles síntomas que podamos presentar. En relación a esto también tenemos entonces que cuando nosotros tenemos esta terapia nutricional del paciente con diabetes y con enfermedad renal, muchas veces hemos escuchado conceptos de proteínas, de carbohidratos, de consumo de sal, de índice glicémico muchas veces, de azúcares, de porciones, de etiquetado nutricional, y eso muchas veces como paciente nos va a confundir, y nos van a entrar muchas dudas en relación a cómo yo abarco todo esto siendo solamente un paciente con enfermedad renal y con diabetes. Entonces, en relación a esto, nosotros tenemos diabetes, tenemos enfermedad renal, y tenemos que saber ciertos aspectos importantes de mi alimentación para poder mantener ambas enfermedades, o si es que yo no tengo más, compensadas. Y dentro de esto nosotros vamos a tener 3 pilares importantes. En primer lugar, vamos a tener el control de la presión arterial, y ya les voy explicando que Rosa del Carmen, cierre su micrófono, porfa. Vamos a ir viendo entonces ciertos pilares importantes, como lo que es el control de la presión arterial, como les decía, el consumo de proteínas, y el control estricto de mis glicemias. En primer lugar, entonces, tenemos lo que es el control de la presión arterial. Tenemos que tener primero siempre clarito que nosotros, al ser diabéticos y al tener enfermedad renal, muchas veces esta enfermedad va a ir asociada a hipertensión, y si es que no es así, el tema del consumo de sal también va a ser muy importante para mantener finalmente compensada la enfermedad renal, la diabetes y las otras enfermedades que yo pueda tener también. Entonces, en primer lugar, vamos a disminuir el consumo de sal, de mesa principalmente, y los alimentos que también sean altos en sodio, ¿ya?
¿Cómo nosotros vamos a disminuir el consumo de sal? Principalmente, la primera recomendación que muchos de ustedes pueden haber escuchado de parte de nosotras también, es el hecho de cocinar sin sal, ¿ya? Generalmente cuando nosotros cocinamos con sal, el hecho de por haber finalmente temperatura y agua de cocción, vamos a provocar que yo le tienda a echar más sal a esa preparación de la que realmente necesita, porque la sal se evapora y también se diluye. Entonces vamos a procurar cocinar sin sal y agregar cierta cantidad de sal que nosotros podamos medir, como en sachet de sal típicos, los que aparecen acá en la imagen, o con tapitas de lápiz Bic, que finalmente todos los chilenos vamos a tener un lápiz Bic en casa, y lo vamos a aprovechar, lo vamos a tratar de medir siempre diariamente, de acuerdo a la cantidad que nosotros tengamos indicado por la nutricionista, y de acuerdo al control de mis presiones también. Entonces, una vez que nosotros tengamos el plato de fondo y la ensalada listos para ser consumido, vamos a agregar esta cantidad de sal, y esta va a ser la cantidad de sal libre finalmente que yo voy a tener a mi disposición para poder agregarla a mis preparaciones como a mí más me gusta. Ahora, ¿cómo sé qué alimentos van a tener sodio? Principalmente, y hoy día sabemos que si vamos al supermercado vamos a tener una gran variedad de alimentos y de productos que finalmente vienen muy etiquetados, muy importados, muy listos para el consumo. Yo siempre le digo a mis pacientes, el alimento mientras más listo para el consumo venga y mientras más abrir y comer venga, más sal va a tener, porque la sal se va a utilizar como conservante y como preservante también, ¿ya? ¿Cómo nosotros vamos a saber qué alimentos tienen sodio? Principalmente siempre nos vamos a fijar en lo que es el etiquetado nutricional de los alimentos y en la cantidad de sodio que éste vaya a aportar por porción, porque la porción va a ser generalmente la cantidad de ese alimento más cercana a la que yo me voy a comer de una vez. Por ejemplo, si en el caso de este mismo etiquetado, pongamos, ¿no?, en el ejemplo que estas son unas galletas, 3 unidades van a corresponder a una porción, ¿ya? ¿Cómo yo sé que un alimento va a ser bajo en sodio? Cuando aporta menos de 140 miligramos por porción, o sea que este numerito que tenemos acá al final a la derecha sea menor a 140 miligramos. Y obviamente también leer el listado de ingredientes de los alimentos, porque muchas veces va a venir este producto o este alimento va a venir con sal escondida, por así decir, donde puede venir con otros nombres, como glutamato monosódico, como benzoato de sodio, sorbato de sodio, y así tenemos muchos apellidos para el sodio, y estos finalmente nos van a ir indicando qué cantidad de sal tiene ese alimento y también en qué forma, ¿ya? Ahora finalmente sabemos entonces que tenemos que cocinar sin sal, que tenemos que medir la cantidad de sal que yo voy a consumir durante el día. Vamos a saber también qué alimentos finalmente elegir mediante la lectura del etiquetado nutricional, pero nosotros cómo vamos a reemplazar la sal en la cocina. Y aquí siempre viene la parte más entretenida para aquellas que cocinan en casa. Todo lo que sea condimento, especie, hierbita varia para cocinar, siempre y cuando sea natural, está permitido, ¿ya? Nosotros podemos cocinar con orégano, con ajo, con jengibre, con apio, con cebollín, y así podríamos estar todo el día nombrando hierbitas varias, obviamente considerando que sean naturales, ¿ya? Y ahí obviamente nosotros vamos a poder darle mayor variedad a nuestra alimentación y más sabor en reemplazo de lo que es la sal. Entonces, siguiendo con el tema de la sal, no va a ser lo mismo, por ejemplo, ir al supermercado y comprar sopitas para uno, comprar caldos Maggi o caldos cualquiera sea la marca, comprar, por ejemplo, si tenemos alguna festividad importante en la casa, hacer completos o pedir pizza o agregados para el pan, por ejemplo, utilizar como patés, salames, etcétera, o salsas listas para el consumo. Y cómo nosotros podemos reemplazar este tipo de productos que muchas veces pensamos que son más fáciles y más accesibles, sin embargo tenemos muchas alternativas como reemplazarlas, y principalmente procurar de que estas sean lo más caseras posible o elaboradas lo más caseras posible, ¿ya? Como sopitas, por ejemplo, que yo puedo hacer con verduras que compré en la feria, caldos concentrados que se pueden hacer con verduras naturales en la casa también, reemplazar estos tipos sándwiches tipo comida rápida o completos por sándwich que yo puedan tener mayor aporte de fibra al yo agregarle también más verduras, y disminuir también el consumo de embutidos o ultraprocesados. De agregados para el pan lo podemos reemplazar por patitas de pollo que yo puedo hacer en la casa, por ricota. Si tenemos alguna festividad importante en la casa, podemos hacer incluso un panorama familiar que sea más entretenido, que involucre a todos los integrantes de la familia, y en vez de pedir la pizza a algún local como de comida rápida, nosotros podemos hacer un panorama, como les decía, y hacer la pizza en la casa con ingredientes que sean más naturales y que obviamente contengan menos sal. Y también elaborar estas típicas pastas que podemos encontrar en el supermercado, elaborarlas de manera más casera.
En relación al consumo de proteínas, es importante también que sepamos que el paciente diabético, si bien tiene que controlar el consumo de proteínas, eso no significa que tengamos que eliminarlas de la dieta. Ya el consumo de proteínas va a estar muy de la mano también con el control de mis glicemias. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos disminuir la porción de proteína en mi plato, no eliminarla. Y obviamente esa indicación nosotros la vamos a ver en la consulta con el paciente, dependiendo de lo que cada paciente necesite. Y preferir aquellas alternativas o aquellas proteínas que tengan un menor contenido de grasa y que sean de mejor calidad. Pero finalmente la idea es poder elegir proteínas que sean saludables para mis riñones. No es lo mismo comerse un costillar de cerdo que comerse un pedazo de pescado o comerse un huevo, o incluso elegir alternativas que sean de origen más vegetal como las legumbres, ¿ya? Y en relación a lo que son el control de las glicemias, acá esta parte también es muy importante en relación a cómo yo voy a mantener el azúcar en la sangre. Va a hablar mucho de la compensación de mi diabetes y por ende, como yo les había comentado al principio, de cuán rápido va a avanzar mi enfermedad renal. Entonces, en primer lugar, tenemos que saber dónde está el azúcar, porque no necesariamente el azúcar va a estar en el azúcar que yo le echo al té o en el azúcar que yo voy a encontrar en una mermelada, sino que puede estar en un montón de productos y que no lo sabemos identificar. Por lo tanto, tenemos que tener primero claro que algunos productos van a contener azúcar, ¿ya? Dicen no tenerla, pero la pueden tener con otro nombre, como por ejemplo, jarabe de alta fructosa o jarabe de maíz de alta fructosa, jarabe de glucosa, de otras formas también como la miel, el almíbar, caramelo, chancaca, panela, fructosa, maltosa, sacarosa, ¿ya? Y obviamente algunos alimentos también van a contener azúcar, pero de manera natural, ¿ya? Y esto, ojo aquí, que no significa que el alimento sea malo o poco saludable. O sea, la fruta, por ejemplo, que también vamos a hablar de eso, va a contener azúcar, pero va a contener azúcar de mejor calidad que tomarse un té con azúcar, claramente. Muchas veces nosotros tendemos a satanizar ciertos alimentos, así que yo no puedo comer fruta después de las 6 de la tarde, o que no puedo comer fruta durante todo el día, porque va a afectar mis glicemias, y principalmente eso justamente es lo que nosotros tratamos de ajustar con el paciente y elaborar un plan de alimentación que sea adecuado para él y desmitificar ciertos conceptos. Ahora, ¿cómo reconocer este azúcar? En el listado de ingredientes de los alimentos, si bien como yo ya les había comentado, puede aparecer como azúcar como tal, pero también puede aparecer como caramelo, que finalmente es azúcar, puede aparecer como jarabe de maíz, que finalmente es azúcar, pero va a ser como esta azúcar escondida que yo les decía, que muchas veces va a ser mucho más mala, por así decir, que el azúcar como tal, porque son más procesadas y más refinadas. Ahora, en relación a la práctica, y aquí van algunos tips, yo les podría estar hablando muchísimo rato en relación a la diabetes y la enfermedad renal, porque hay muchos temas que tocar, pero nos vamos a ir con temitas un poquito más prácticos que nos pueden también ayudar en el tema de ir tomando mejores decisiones al momento de ir al supermercado, al momento de ir a la feria o al momento de comprar la mercadería. Nosotros tenemos acá varias alternativas para, por ejemplo, endulzar el tecito o endulzar ese café que yo me quiero tomar al desayuno, o el agua de hierba, lo que sea. Principalmente acá como recomendación en relación a lo que es edulcorantes, tratar de evitar la sucralosa o cualquier endulzante que finalmente sea artificial. Ya esto está súper demostrado que finalmente va a ser más perjudicial que beneficioso para el paciente, no solo renal, sino que para el paciente diabético, que tenga otras patologías también. ¿Y cómo las vamos a reemplazar? Principalmente por aquellas que sean alternativas más naturales. La stevia, si bien es una alternativa súper buena en su versión natural, como hojita como tal, que puede ser seca, o también en alternativas más en polvo, en alternativas que finalmente sean stevia también, pero que vengan un poco más industrializadas y como les decía, naturales también, ¿ya? Estas, si bien yo muchas veces le comento a los pacientes, puede que sean ciertas alternativas un poco más costosas, sin embargo, son muchísimo mejores que comprar una sacarina, un aspartame, o una sacarina, sucralosa, lo que sea, en el supermercado, ¿ya? Y obviamente, si nosotros nos fijamos, este envase, por ejemplo, que nosotros lo podemos encontrar en supermercados habituales, va a venir de 1,5 kilos y obviamente nos va a durar aproximadamente muchísimos años, porque son finalmente endulzantes que duran mucho en el tiempo. En relación a lo que es el pan, nosotros acá tenemos, y les quise poner a propósito, este pan llamado Perfecto, ¿ya? Donde mucho paciente diabético que asiste a la consulta consume este pan, porque se lo recomendaron, porque se los indicó tal persona, etc. Si nosotros nos fijamos en la lista de ingredientes de este famoso pan perfecto, vamos a ver varias cosas. En primer lugar,
que tiene azúcar dentro de sus ingredientes y que tiene sucralosa también. Y sin embargo nosotros podemos ver también que tiene un listado gigante de ingredientes, tiene más de 20 ingredientes. Es un pan que tiene fibra, pero es una fibra que finalmente se va a absorber mucho más lento y porque es de peor calidad, no es una fibra natural. Tiene sodio, tiene azúcar, tiene edulcorantes, tiene potasio y tiene aditivos artificiales. La gran mayoría de los ingredientes que contiene este pan son aditivos artificiales. Si nosotros nos vamos a ¿por qué lo reemplazo? Puede ser, por ejemplo, por un pan casero. Acá les puse solamente a modo de ejemplo un pan de molde integral con semillas que yo lo puedo hacer en la casa. Como nosotros lo vamos a hacer con harina integral y lo vamos a hacer con semillas y con avena, vamos a tener hidratos de carbono que van a ser de buena calidad. Vamos a aportar fibra, vamos a aportar semillas. Como yo lo voy a hacer en la casa, no va a tener aditivos y tampoco va a tener edulcorantes ni aditivos artificiales, como les había dicho, por lo tanto lo vamos a poder elaborar en casa con ingredientes que son caseros y más económicos, ¿ya? En relación a lo que son los famosos arroces, tallarines, etcétera, que muchas veces el paciente diabético le tiene un poco de fobia a estos alimentos, y muchas veces el paciente asiste a la consulta sin ni siquiera consumirlos, porque finalmente les dicen que el alimento, que muchas veces el médico del CEFAM, cualquier otro integrante del equipo de salud, que finalmente es perjudicial, y acá tenemos que tener ojo, porque no es que sean malos, como yo les había dicho, no tenemos que satanizar a los alimentos, ¿ya? Tenemos alternativas de los típicos blancos, corbatitas, espagueti, tallarines, arroz blanco, tenemos alternativas integrales. ¿Qué diferencias tenemos entre ambas dos? Principalmente que, claro, los blancos van a tener un bajo aporte de fibra, y la diferencia que van a tener con los integrales es que los blancos van a producir que mi glicemia, al yo consumirlo, se eleve más rápidamente. ¿Qué va a pasar con eso? Principalmente va a generar estos pics glicémicos más elevados. No nos vamos a morir por esto, sin embargo tenemos que considerar que la porción que la nutricionista nos va a enseñar a medir durante la consulta es muy importante, porque no es lo mismo comerse 3 tazas de fideo que comerse 3/4 de taza o 1 taza, que eso obviamente se va a ir habituando de acuerdo al requerimiento de cada paciente. ¿Y qué vamos a tener dentro de estos integrales? Carbohidratos que van a ser de buena calidad y altos en fibra, donde esto también va a favorecer finalmente a mi digestión, al control de mis glicemias, al control también de mis presiones, etc. ¿Qué le vamos a poner al pancito? Nosotros somos muy buenos para consumir mermelada, y acá yo les puse finalmente algunas marcas que son súper típicas y que se van a encontrar en la mayor parte de los supermercados. En el caso de aquellas que aparecen acá a mano izquierda, si nos fijamos un poquito en los ingredientes, van a contener sucralosa, van a contener fructosa, que principalmente va a ser la propiedad de la fruta, y tenemos aquí principalmente que, como yo les decía, van a contener esta azúcar escondida muchas veces y hartos aditivos y preservantes, entre ellos potasio. Por lo tanto, si yo tengo enfermedad renal avanzada, y si yo tengo diabetes, y tengo hipertensión, posiblemente pueda tener ciertos temas con el potasio, entonces tenemos que tener ojo con estas mermeladas también. ¿Y cómo las podemos reemplazar? Por aquellas alternativas que yo pueda hacer de forma casera en el hogar, o también con algunas alternativas que son finalmente un poquito más naturales y que efectivamente no contienen azúcares ni adicionados, digo, añadidos, ni tampoco contienen endulzantes, ¿ya? Y obviamente tampoco van a contener potasio, y como van a ser más fruta que otra cosa, van a contener un mayor aporte de fibra. En relación también a lo que es la hora del desayuno o incluso la hora de la once, nosotros podemos preferir o podemos ir reemplazando ciertos agregados para el pan. La miel, generalmente mucho paciente diabético insiste en consumir miel, ¿ya? La miel tenemos que entender que si bien va a tener muchas propiedades buenas, pero la miel en el paciente diabético, miel es igual y es muy similar al aporte del azúcar. Por lo tanto, tenemos que limitar el consumo de miel, tenemos que limitar el consumo de mermeladas, manjares, etcétera, a no ser de las mermeladas que ya les acabo de comentar, y ciertas golosinas o productos de pastelería, también tratar de evitarlos. ¿Y cómo nosotros los vamos a poder reemplazar? Por agregados para el pan que sean más altos en fibra, que contengan verduras, que sean más bajos en carbohidratos, que también tengan un mayor aporte de ácidos grasos. Finalmente, por ejemplo, tenemos el aceite de oliva, la ricota, pestos que yo puedo hacer en la casa de manera casera, con albahaca, con cilantro, verduras grilladas, etc. Entonces, algunas recomendaciones finalmente: preferir alimentos con mayor aporte de fibra, si yo me fijo en el etiquetado nutricional de ese alimento,
Un alimento alto en fibra va a contener más de 2 gramos, o sea, más de 3 gramos, digo, de fibra por porción. Por lo tanto, si nosotros vamos eligiendo en el supermercado ciertos productos, podemos ir comparando y elegir aquellos que contengan más fibra también. En el término de los cereales, lo que nosotros habíamos hablado ya de fideos, de arroz, etcétera, no es necesario que nunca más consumamos arroz blanco ni fideos blancos. Sin embargo, nosotros lo que podemos hacer es ir alternando el consumo y elegir siempre aquellos que sean de mejor calidad. La quinoa también es una buena alternativa. Cuando preparemos arroz blanco en la casa, tratemos de granearlo, porque eso va a producir que mi glicemia aumente más lentamente. Y tratemos siempre de acompañarlo con verduras, legumbres y semillas para poder aumentar el aporte de fibra también. En el caso de que preparemos fideos o algún otro tipo de pasta, tratar de cocinarla siempre al dente. Siempre en la instrucción finalmente del envase va a ser a la cocina al dente. Si son 8 minutos, cocinarla por 8 minutos. Si son 7, si son 9, etc. Y tratar de elegir pastas que sean de mayor calibre y mayor tamaño. ¿Ya? Mientras más grande sea la pasta, más lenta es su absorción, y eso va a producir que la glicemia me suba más lentamente y no se produzcan estos pics. Medir siempre las porciones de carbohidratos, obviamente indicadas por la Nutri, por tazas, ¿ya? Y esto obviamente tenerlo incorporado dentro de lo que es el esquema de alimentación diaria. Tener muy en consideración que la fruta no es dañina para nuestra diabetes. La fruta no va a hacer que mi diabetes se descompense. Obviamente tenemos que consumirla en las porciones adecuadas y ocuparlas como colaciones, entre comillas, también es una buena estrategia. Una recomendación sobre la fruta: tratar de consumirla muy madura, tratar de evitar eso, y consumirla cuando esté finalmente un poquito más firme, ¿ya? Acompañar nuestros tiempos de comida con verduras en sus diferentes formas de preparación, crudas, al vapor, salteadas, agregados para el pan, sopas, etc. Siempre las verduras van a ser beneficiosas para el avance y la progresión de nuestra enfermedad, tanto la enfermedad renal como la diabetes. Muchísimas gracias por su atención, y ahora les damos espacio a ustedes para que nos puedan compartir sus preguntas. Muchas gracias, Magdalena, por tu presentación. Ahora vamos a dar lugar a las respuestas de las preguntas que están en el chat. A continuación voy a ir mencionando algunas. Primero, es posible que tú o el doctor nos puedan responder por qué es importante bajar la ingesta de sal cuando el paciente presenta proteinuria. Doctor, ¿nos podría explicar usted? La sal es un veneno para el nefrópata diabético. ¿Por qué? Porque está demostrado no hace mucho tiempo que la proteinuria es aumentada por la ingesta de sal. Eso no lo sabíamos, pero ya está la evidencia científica en que claramente hay un mecanismo molecular, una activación de un sistema dentro del riñón, y eso aumenta la proteinuria. Por lo tanto, la sal no es problema para el diabético solamente por la hipertensión, dado que la sal tiende a quedarse en nuestros músculos debajo de la piel y retener agua y subir la presión. No solamente tenemos problema de la sal con la presión, porque el riñón no puede, el riñón enfermo, botar la sal como lo hace, ¿no es cierto?, con Natalie o Magdalena, que tiene sus riñones sanos, sino que además la sal tiene que ver derechamente con el aumento de la pérdida de proteína. Por lo tanto, la sal en nuestros enfermos renales en general y en nuestros enfermos renales diabéticos en particular es muy deleteria, y por eso yo los invito a que tomen nota de lo que comentaba Magdalena con respecto a cómo alternar otros aliños, otros sazones, ¿no es cierto?, para darle sabor a nuestra comida sin utilizar sal. Muchas gracias, doctor. Estas preguntas ahora van para Magdalena. Si no puedo hacer pan, ¿qué pan comercial podríamos recomendar a nuestros pacientes diabéticos? Ya, aquí tenemos varias alternativas. Muy buena pregunta. En relación al pan, nosotros podemos alternar. Obviamente no todos tenemos la posibilidad de hacer el pan en la casa, entonces podemos, finalmente la alternativa que yo siempre recomiendo, la más habitual, la más fácil de encontrar y la más popularmente conocida y muchas veces desprestigiada, es la marraqueta. Ya la marraqueta es un buen aliado. Nosotros lo podemos encontrar finalmente en el local de la esquina, en el supermercado, etcétera. Una buena estrategia para siempre contar con pan en la casa también es comprar en cantidades un poquito más grandes y congelarlo,
y en la medida en que yo lo voy a consumir, lo puedo ir descongelando en el horno, en el hornito, en el tostador, como sea. Y otras alternativas también buenas pueden ser pan que sean más altos en fibra, pan libanés, por ejemplo, que no muchas veces es encontrado comúnmente en los supermercados, pero también en algunos tipos Jumbo pueden encontrarlos. Galletas de arroz y otras alternativas similares. Perfecto. Magdalena, también para ti estas preguntas. ¿Puedo usar biosal en vez de sal para sazonar? ¿Cuál es la recomendación de este tipo de sales? ¿Y qué líquidos se recomiendan consumir con enfermedad renal en etapa 3 y 4? Ya, en relación al tema de la biosal, no consumamos biosal. Ya, la biosal puede ser para otro tipo de pacientes, pero lo que pasa con la biosal es que contiene un mayor aporte de potasio. Le sacan un poco el sodio y le ponen potasio. Entonces, si yo estoy en la consulta con un paciente y el paciente me dice que tiene, por ejemplo, tiene el potasio alto, o incluso lo puede tener dentro de rangos normales, cuando tenemos enfermedades renales que son un poquito más avanzadas, finalmente el riñón pierde la capacidad de poder eliminar el exceso de potasio por la orina, aumenta en la sangre. Entonces yo no saco nada con decir al paciente que no coma tomate, o que no coma kiwi, o que no coma otros alimentos que tienen potasio, si el paciente va a estar agregando igual potasio por medio de esta biosal. Ya, idealmente tratar de evitar la biosal y utilizar sal común para nosotros en términos de sodio como tal. La sal común o sales más de elite, por así decir, como la sal de mar, la sal del Himalaya, etcétera, van a ser iguales en términos de cantidad de sodio que aportan. Ya, por lo tanto, la cantidad que nosotros vamos a consumir, eso va a depender también de la indicación que nosotros le demos en la consulta a cada paciente, porque eso también se tiene que individualizar. Perfecto. ¿Y referente a El los agua. líquidos, Magda? ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Cuáles son los tipos de líquidos que se pueden consumir en etapa 3 y 4 de la enfermedad ¿Cuáles renal? líquidos? Ya, generalmente, y lo que yo les comenté varias veces también en la presentación, es tratar de volver a lo natural y volver a lo que yo puedo elaborar más, de manera más casera en la casa. Yo soy súper talibana con eso, en relación a tipo jugos en polvo, aguas saborizadas tipo Aquarius, más, cachantú más, etcétera. Tratar de evitarlas porque estas es lo que pasa generalmente, están llenas de edulcorantes, muchas de ellas, la mayoría, por no decir todas, tienen sucralosa, no tienen solamente stevia, que finalmente vendría siendo como el edulcorante que nosotros vamos a recomendar más a grosso modo a los pacientes diabéticos. Y vamos a preferir entonces alternativas que puedan ser un poquito más naturales, como por ejemplo hacer aguas saborizadas en la casa, evitando aguas de cocción, sino que con hojitas de menta, con hojitas de melisa, con cascaritas de naranja, con trocitos de frutos rojos, etcétera. Y volver, como insisto, más a lo natural y evitar aquellos tan ultraprocesados o alimentos o productos que finalmente están llenos de químicos y tienen pocos ingredientes naturales. Perfecto, Magdalena, gracias. Ahí nos respondiste a la segunda pregunta, que era de los jugos dietéticos. ¿Qué opinas de los alimentos integrales? ¿Es mejor comer pan blanco o alimentos integrales? Ya, los alimentos integrales siempre son bienvenidos. Como yo les decía, los alimentos integrales finalmente van a contener un mayor aporte de fibra, y yo al aumentar el aporte de fibra va a tener un montón de beneficios a nivel de diabetes y a nivel de enfermedad renal, ¿ya? Obviamente esta indicación se tiene que individualizar también, porque nosotros vamos a ir haciendo ciertas indicaciones de acuerdo a todo el contexto del paciente. Si hay un paciente que tiene un potasio extremadamente elevado, posiblemente vamos a tener que sacar algunos alimentos integrales, pero si hay un paciente que tiene el potasio dentro de rangos súper normales, se puede ir manejando dependiendo de cada paciente, ¿ya? Obviamente la restricción del potasio también la vamos a ir haciendo de acuerdo a cada paciente, como digo, y en escalas del consumo que cada paciente tenga de estos alimentos más altos en potasio, ¿ya? Pero el alimento integral o el pan integral o cualquier tipo de carbohidrato integral siempre va a ser bienvenido para el paciente diabético enfermo renal. Perfecto. Ahora tenemos acá unas preguntas para el doctor. Doctor, ¿qué daño causa el ácido úrico en los riñones? El ácido úrico básicamente es un trastorno metabólico que tienen algunos pacientes, pero en enfermedad renal se va dando una acumulación de ácido úrico y son metabolitos porque el riñón funciona menos, y una de las funciones es eliminar el ácido úrico como urato. Entonces, tenemos dos grupos, los que tienen, ¿no es cierto?, este trastorno metabólico, que tiende a la artritis gotosa, a la gota, a una inflamación de las articulaciones, y
a la producción de cálculos renales de ácido úrico. Eso es la enfermedad por hiperuricemia sintomática, clínica, y que puede venir, ¿no es cierto?, produciéndose mucho antes de llegar a enfermedad renal. Pero también existe, ¿no es cierto?, un daño crónico en los pacientes que tienen hiperuricemia, porque el ácido úrico permea, facilita, favorece el daño renal por la hipertensión. Va muy tomado de la mano. Entonces, los pacientes que tienen ácido úrico alto, la hipertensión le da más duro al riñón que si no tienen ácido úrico elevado. Entonces, un permeador, un favorecedor del daño renal por hipertensión, el ácido úrico. Además, muchos de los pacientes saturan su orina, se densifica, hay mucha cantidad de soluto, de sales de ácido úrico, de urato, y eso cristaliza, y los cristales caen, ¿no es cierto?, nieva, igual que nieve, caen dentro del riñón, ¿no es cierto?, y van produciendo un daño intersticial, que es una parte del riñón, la parte medular, la parte central del riñón, donde está la gran mayoría de las funciones del riñón, es lo que se llama el túbulo intersticio, y en esa parte del riñón se produce este depósito y esta nefritis intersticial crónica por ácido úrico. Así que el ácido úrico es un elemento que hay que controlar, principalmente para que nuestros pacientes no tengan síntomas, los síntomas clásicos, la artritis gotosa y los cálculos, ¿no es cierto?, de ácido úrico, y tratar de disminuir este daño renal directo por ácido úrico. Lo lamentable es que, valga la redundancia, lamentablemente los estudios que han salido últimamente no han demostrado que los fármacos que bajan el ácido úrico protejan al riñón y eviten la progresión de la enfermedad renal. Entonces, quedó un poco en el aire en el último tiempo qué hacer con el ácido úrico. La idea es que si tiene un paciente síntomas asociados a ácido úrico alto o tiene un nivel mayor de 7, valdría la pena bajarlo para evitar sobre todo los síntomas clínicos de la hiperuricemia. Pero no hay al día de hoy una evidencia científica que tratando el ácido úrico podamos cambiar lamentablemente el pronóstico de la enfermedad renal crónica. Perfecto, gran explicación, doctor. Para usted también, ¿cómo influye una alta concentración de potasio en la sangre en relación a la función renal? Es raro que el potasio se eleve si es que tú no tienes una enfermedad renal avanzada. Lo típico, ¿no es cierto?, es que nosotros bajo 30 ml minuto de función renal ya empezamos a tener problemas con el potasio, para qué decir bajo 20 ml minuto, y muchos de ustedes lamentablemente han sufrido hospitalización por hipercalemia, por hiperpotasemia, por potasio elevado. ¿Qué condiciones tienen que ver con tener el potasio alto antes de esa función renal? La diabetes. Lamentablemente el 15 al 20% de los diabéticos tienen una falla hormonal que se llama hipoaldosteronismo hiporeninémico, o sea, baja aldosterona, baja renina. Se ven un grupo de diabéticos, tienen función renal de 45, de 50, de 40, y tienden a tener hipercalemia. Hay que tener cuidado con esos pacientes, sobre todo si están tomando priles o sartanes, sobre todo si el doctor Lorca se le ocurrió darle espironolactona, porque pueden hacer más hipercalemia en función renal mejor, más alta. Así que ese es un grupo especial de enfermos renales diabéticos que pueden tener tendencia a la hipercalemia con mejor función renal. Ahora, en general, los diabéticos, los no diabéticos, con menos de 30 ml minuto empiezan a tener problemas con el potasio, sobre todo si hacen ingestas bruscas, cargas de potasio, ¿no es cierto?, porque el otro órgano que nos ayuda, el colon, no es capaz de manejar una carga aguda de potasio. Entonces ahí empezamos a tener problemas. 2, los pacientes que tienen el ácido en la sangre elevado, que tienen acidemia, porque el riñón no está produciendo bicarbonato en forma suficiente. No todos los enfermos renales son iguales. Hay enfermos renales que andan con bicarbonato más malo que otros, y eso tiene que ver con ciertas diferencias de algunas
enfermedades. El uso de nuevo de la espironolactona, el losartán, el enalapril en nuestros enfermos bajo 30 ml minuto, que tenemos que usarlo para bajar la pérdida de proteína, para tratar de enlentecer la función renal, a veces genera hipercalemia. Tenemos que suspender transitoriamente la espironolactona, el losartán, el enalapril, y cuando tenemos la situación controlada, volver a instalárselo a nuestro paciente, porque el pronóstico es mejor utilizando ese fármaco. Y fuera de las cargas de comida aguda y fuera de este problema con el ácido, en general hay cuadros agudos de insuficiencia renal aguda que muchas veces van con el potasio. Ojo, cuando tengan náuseas y vómitos muy seguidos o diarreas agudas, pucha, hay insuficiencia renal aguda, hipercalemia seguro, sobre todo con menos de 30 ml minuto. Por eso nosotros los nefrólogos le tenemos tanto temor a la insuficiencia renal aguda, y les pido particularmente que tengan cuidado este verano, que se viene según lo que todo pronostica, ¿no es cierto? Se viene con mucho problema de calor, entonces no se deshidraten, cuídense para no tener estos fenómenos de insuficiencia renal aguda y probable hipercalemia secundaria. Gracias, doctor. Tenemos dos últimas preguntas en honor al tiempo para Magdalena. Para un paciente que está tomando ketosteril, ¿eso significa que no puede comer pollo, pavo o pescado? Depende. Depende del paciente, depende de cuánto ketosteril esté tomando al día, y depende también si ese paciente va a la nutricionista o no. Ya es importante que el tratamiento con el ketosteril sea asociado a un seguimiento nutricional estricto, donde ahí obviamente, y como le he dicho todo el tiempo, tiene que ser individualizado. Generalmente cuando yo tengo un tratamiento con ketosteril, a grosso modo, finalmente se tiene que disminuir y ojalá eliminar el consumo de proteínas de origen animal, de alimentos de origen animal como pollo, pavo, pescado, huevo, etc. Pero eso simplemente se tiene que individualizar de acuerdo a la dosis de ketosteril que esté tomando el paciente y de acuerdo también a la cantidad o a la etapa de enfermedad renal. Finalmente es súper multifactorial, pero a grosso modo el paciente que está tomando ketosteril debería bajar al mínimo la cantidad de proteínas por medio de la alimentación. Perfecto, Magdalena, muchas gracias. Bueno, ya estamos en tiempo, quedaron algunas preguntas sin responder. Les recomendamos a nuestros asistentes enviar sus preguntas a través de la página de Nutrición Cardiorrenal a nuestros especialistas para que puedan ser respondidas. Muchas gracias por la asistencia. Queremos agradecer a nuestros profesionales también, a sus importantes conocimientos entregados, y esperamos verlos en una próxima oportunidad en un nuevo conversatorio. Muchas gracias.